Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a nuestra primera sesión de la materia Derecho Romano 1. Tiene ya bastantes años que yo estoy al frente de esta materia, misma que en lo personal me gusta mucho, es la base del derecho civil y del derecho penal y del derecho mercantil y del derecho municipal y del derecho internacional. Prácticamente, y bueno, he dejado de citar algunas ramas por cuestión de tiempo, pero es la base fundamental, es la normativa que se ha venido aplicando desde el momento en el que el hombre comenzó a vivir dentro de la sociedad. Por eso se me hizo muy interesante compartirles el Coliseo Romano. Ya platicamos de la historia del derecho romano, de estas etapas tan importantes que ha tenido el Imperio Romano, desde una época arcaica hasta una conceptualización como la que tenemos al día de hoy, tan a la vanguardia y sobre todo tan moderna. Cuando nosotros hablamos del derecho romano, tenemos forzosamente que referirnos a esa conceptualización, a esa creación que se funda desde el Imperio Romano, desde la creación de Roma, con los hermanos Rómulo y Remo. Es importante señalar que el Imperio Romano se caracterizó por sus etapas, que fueron la etapa histórica, las etapas histórico-políticas, que fue la monarquía, la república, el imperio absoluto y el dominado y el principado. Pero vamos a situarnos en este primer punto, en esta etapa de monarquía. Muy al tema, muy ad hoc y muy absorbiendo la norma religiosa. Porque aquí se pensaba que el emperador era un dios, era un ser supremo, y por ello también un derecho privado y un derecho público. Bueno, fíjense bien, el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Vamos a comenzar ya de lleno con nuestra primera unidad. Sobre todo, si existe alguna duda, por favor háganmela saber y con todo el gusto retroalimentamos. Conceptos generales y la periodización, es decir, el periodo político-jurídico que vivió Roma. Es importante precisar que cuando se crea Roma, gracias a patricios, etruscos, sabinos, que son los que ayudan primordialmente a Rómulo para crear su gran imperio, empiezan a crear también una base normativa de conducta, es decir, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y vamos a situar aquí dos derechos o dos ius. El ius que ustedes ven ahí, entre paréntesis, el significado es derecho. Vamos a hablar del derecho objetivo y del derecho subjetivo. El derecho objetivo va a ser lo que hoy por hoy conocemos como la norma, el código, nuestro código civil, nuestro código penal, nuestra ley federal del trabajo, nuestra propia constitución. ¿Por qué? Porque ya están escritos, ya están plasmados, pero ¿saben? Antes de que esta ley llegara a hacerse un derecho scriptum, es decir, un derecho escrito, antes fue un derecho non scriptum, es decir, un derecho no escrito. ¿Regido bajo qué? Bajo un mores maiorum, un derecho consuetudo. ¿Y qué es el mores maiorum? Es la costumbre de los mayores. No sé si alguno de ustedes, sea de Chiapas, sea del sureste o en el lugar donde viven, hayan grupos indígenas, grupos étnicos, como lo refiere el artículo 2 de la Constitución. Ellos en específico se rigen por el mores maiorum, por el derecho consuetudinario. Lo que en muchas ocasiones para nosotros puede llegar a ser arcaico, puede llegar a ser no apegado a la norma, no apegada a la ley, para ellos es su normativa, es su modus vivendi, es su modo de vida, es la forma en la que ellos están acostumbrados a regirse. Ejemplo, cuando nosotros llegamos a una comunidad indígena, vamos a encontrar que a las personas mayores, a los ancianos, se les respeta, se les toma el consejo. ¿Por qué? Porque tienen un mores maiorum, una costumbre de los mayores, que hoy por hoy hace colisión con lo que nosotros vivimos, porque la costumbre de los mayores estaba pegada a normas, a valores, a ética, a toda esta estructura de la sociedad. Y ahí es donde referimos al derecho subjetivo o al derecho en un momento dado no escrito. Si nosotros lo traspolamos a la actualidad, yo siempre voy a hacer un pequeño ejercicio con usted.
Vamos a suponer que el apagador, aquí atrás de mí está el apagador. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí? ¿Sí lo ven, verdad? Este vamos a suponer que es mi derecho objetivo. Es decir, la norma me dice que el que comete, por ejemplo, el delito de incumplimiento de deberes alimentarios y asistencia familiar debe de ser en un momento dado castigado, y tenemos dos vertientes. Entonces, mi derecho objetivo me dice eso. Mi derecho subjetivo es hacer valer, encender, activar mi derecho. Voy a apagar la luz tantito, nos vamos a quedar en penumbra. Mi derecho objetivo está apagado, pero si yo digo, no, el papá de mis hijos a mí me tiene que cumplir, porque el derecho objetivo dice que yo debo en un momento dado obligarlo, inmediatamente activo mi derecho subjetivo de una manera muy práctica. ¿Sí? ¿Nos queda claro? ¿Dudas o preguntas? Sí. ¿Todo bien? ¿Puedo seguir? No, gracias. Ok. Sí, ¿Cuáles gracias. son las fuentes del derecho? Si nosotros hemos pasado por un lugar y vemos una fuente bonita que está tirando agua, realmente nosotros tendríamos que ir a observar y buscar debajo de la fuente qué es lo que le está alimentando. Pero constantemente está surgiendo agua. Bueno, nuestro derecho es igual. ¿Cuáles son las fuentes del derecho que nosotros hoy por hoy invocamos de los mayores? El derecho consuetudinario, es decir, este derecho consuetudo, que como tal no estaba en una legislación, no está en una legislación, pero hay lugares, sobre todo estos lugares donde están arraigados a ciertas costumbres, como son los pueblos originarios, ellos manejan un derecho consuetudo. Esa es una fuente del derecho. En el ámbito del derecho romano, las constituciones imperiales, es decir, todas estas constituciones que llegaron a realizar los emperadores romanos, desde Rómulo hasta el último de los emperadores, mencionando también por ahí a Justiniano, ya más adelante hablaremos de él, ellos fueron dejando un código, una ley, una constitución, también son fuente del derecho. La jurisprudencia. ¿Sabes que la jurisprudencia es tan antigua como el derecho romano? Existía la jurisprudencia de conceptos y la jurisprudencia de intereses. Maestra, ¿y qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia hoy por hoy es un estudio minucioso que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver algunos conflictos o lagunas que quedan dentro de la normativa jurídica. Y hoy por hoy nosotros la tenemos muy de moda. Por la mañana platicaba con sus compañeros de Derecho Civil 1 y les decía, el matrimonio, no podemos hablar del matrimonio nada más señalado como el hombre y la mujer que se casan para procrear hijos y para preservar la especie, porque, ¿sabes? Según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eso ya está en desuso y eso es discriminatorio. Tan es así que las personas del mismo sexo ya pueden contraer matrimonio. A eso se le llama jurisprudencia. Entonces, también la jurisprudencia, que es muy, muy antigua como el derecho romano, es una fuente del derecho. Y obviamente todo este complejo de legislaciones que se fueron dando desde todos y cada uno de los emperadores que fueron realizando sus compilaciones. Yo siempre asemejo y digo, es como el emperador. Voy a hablar de mi presidente, por ejemplo, de aquí de la ciudad, no daré su nombre para no darle publicidad, ¿verdad? Pero él cuando viene, y el otro que se fue, y el anterior que se fue, y el que vendrá, hará su propia legislación. Una legislación que dirá, bueno, Lisbeth ya puso negocio, entonces vamos a tener que pedirle a Lisbeth una licencia de funcionamiento y le vamos a pedir también a Wendy y a Graciela que pasen, que paguen lo que les corresponde. Es prácticamente flexible. Vaya, estas jurisprudencias se fueron adecuando a la mano del emperador o del rey que estaba en su momento. Hoy por hoy sigue igual. Y es así como en el derecho romano llega Justiniano. Un ser, en lo personal, para mí, magnífico. Me encanta toda la estructura que pudo realizar, esta normativa en la que él maneja al derecho civil. ¿Por qué le llaman la compilación de Justiniano? Porque dijo, a ver, bueno, expresen usted, por favor, lo que trabajó en el tiempo que estuvo en su periodo como emperador. A ver, Graciela, por favor, también pasen toda su compilación. A ver, Lisette. Y entonces él fue compilando, fue guardando, fue toda esta cuestión legislativa, y entonces él sienta precedente dentro del derecho, porque crea el Corpus Ius Civilis, conocido como el cuerpo del derecho civil. Fíjense,
Y maestra, ¿no existía derecho penal? Sí, sí existía, pero el derecho civil era tan amplio, o sea, tenía una visión tan amplia que abrazaba, que absorbía a todas las demás ramas. Y por ahí les voy a dejar una pequeña recomendación. Verifiquen ahí en las leyes, la ley de las 12 tablas o la ley 12 tabulorum, que finalmente también es parte del derecho romano. Ahí conceptualizan el derecho civil. Y si ustedes hacen un comparativo con el índice de su código civil, se van a dar cuenta de que, ok, tenemos aquí el libro de personas en derecho civil y lo tenemos también aquí en el derecho romano. Bienes y sucesiones, contratos, obligaciones antes de contratos, posterior a ello los procesales. Y si nosotros vamos verificando esta estructura de la ley de las 12 tablas, vamos a comprender de una manera magnífica cómo se han entrelazado nuestro derecho antiguo, por llamarlo de una forma. Yo siempre que digo que es antiguo y arcaico, lo pongo entre comillas, porque ni es antiguo ni es arcaico. Déjenme presumirles que el derecho romano, a través de un derecho consuetudo, a través de un mores maiorum, ellos llevaban las audiencias de manera verbal. Wendy me golpeó, bueno, en aquel entonces no había coches, ¿verdad? Wendy me golpeó mi casa, me dañó mi carroza, me lastimó a mi esclavo. A ver, arreglemos de esta manera. Era una manera oral, era una forma oral. Por eso cuando en el 2008 refieren que van a cambiar los juicios orales y se van a hacer 100% orales y todo el mundo dice, el nuevo sistema de justicia penal. No, leamos derecho romano, verifiquemos el procedimiento civil romano, que eso nos falta, lo vamos a ver más adelante, y nos vamos a percatar cómo dentro de esta legislación ya existía la oralidad. No es algo nuevo, es algo que siempre ha estado, pero que hoy por hoy ha tomado un poco de mayor auge. Ok, Justiniano, vamos a dejar tantito a Justiniano esperándonos en la sala y vamos a hablar del derecho consuetudinario. Este derecho, que como ya les refería, es un derecho que se realiza por costumbre y por ahí dicen que las costumbres de tanto que se hacen se vuelven ley y es lo que pasa en los lugares. Este derecho consuetudo yo le pasaba a mis hijos la normativa, mis hijos venían, la replicaban con sus hijos y así sucesivamente. Hasta que de pronto tenemos que un derecho consuetudo es un derecho non scriptum, es decir, no escrito, y cuando ya nosotros empezamos a redactarlo y lo convertimos en un derecho objetivo y lo convertimos en una ley y lo codificamos, entonces pasa a ser un derecho escrito. En materia de interpretación del derecho, bueno, aquí nosotros tendríamos que hablar que para poder interpretar el derecho debemos de hablar de la vigencia de este, del espacio y de tiempo. A lo mejor si nosotros nos percatamos un poco de las costumbres del derecho romano, y les voy a poner un ejemplo, era permitido tener esclavos. La res loquendi, la cosa que habla. Mari, la chica que me ayuda a hacer el aseo, o sea, hoy Mari tiene derechos, tiene obligaciones. Y yo tengo toda la obligación de tratarla con respeto. En el derecho romano no era así, porque aquí estamos hablando de una vigencia del derecho. Ellos como tal hablaban de la res loquendi, de la cosa que habla, de los esclavos. Hoy nuestra legislación, nuestro derecho objetivo, nuestro derecho escrito ha roto con el derecho consuetudinario y dice, momento, señores, no hay esclavos en el territorio mexicano. Por tanto, olvídense que su res loquendi. No, Mari tiene los mismos derechos que cualquier persona. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser persona. Por eso cuando hablamos de esta cuestión de tiempo y espacio, de vigencia, nos vamos a ir percatando cómo el derecho es como gradualmente como una llave. La vamos abriendo y nos vamos actualizando porque como sociedad hemos cambiado, pero nuestra base siempre seguirá siendo nuestra base. Es así como el derecho romano tuvo etapas muy, muy importantes en las que ellos se fueron formando. Y les decía, la monarquía, este sistema de gobierno unitario en el que el rey era puesto por Dios. Era la máxima autoridad, fíjense bien, en un poder legislativo, en un poder ejecutivo, en un poder judicial,
en un poder religioso. Él tenía en sus manos todo el poder. Ejemplo, hoy por hoy tenemos todavía algunos países en el ámbito internacional, estados que cuentan con un sistema monárquico. Bueno, acaba de morir la reina Isabel, y ella venía de un sistema monárquico. Cuando la coronaron en la iglesia, la coronó el sumo pontífice, la máxima autoridad religiosa, y dicen, que Dios te dé mucha sabiduría y que te preserve muchos años. Y miren cuántos años la preservó. Y ella tenía injerencia en prácticamente todo, hasta el atavío que ellos tenían, desde la corona, la toga pretexta, el báculo, el quórum, el lugar donde se sentaba, esa silla, bueno, todo prácticamente en oro. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa estructura monárquica. Como les digo, hoy por hoy, nosotros la podemos ir verificando de una manera impresionante con este tema de la monarquía. Sin embargo, va gradualmente cambiando la sociedad y caemos ahora en una tabla más, por así decirlo, que se llama la república. Res publicum, la cosa pública. Aquí nosotros nos percatamos que en materia de cosa pública, ahora ya tenemos una partición de poderes. El ejecutivo, el legislativo, el judicial. Y con las leyes de reforma, Benito Juárez dice, a ver, lo siento, señores, zapateros, zapatos, sí, iglesia, nos has ayudado mucho, pero a ver, tú ya no tienes por qué conocer de matrimonios, de divorcios, de defunciones, de bautizos, etcétera, de reconocimiento de hijos. Crea entonces a la figura del registro civil. Entonces, fíjense, cómo en materia de república evolucionó el poder, no es que se rompiera, más bien se fraccionó. Yo siempre he manifestado que fue para una mejor aplicación de esto, ¿verdad? Y en materia de imperio absoluto y dominado, pues también tenemos que en la historia de Roma, porque este conflicto entre emperadores empiezan a desgregarse y dicen, bueno, ¿sabes qué? Ahora vamos a partir el imperio romano, tanto en territorio, tanto en legislación, y es así, fíjense bien, como de manera muy tácita, de manera muy real, el mismo imperio romano va perdiendo todo su auge, todo su poderío, porque empieza la vulgarización del derecho. Miren, el derecho romano es tan importante que hasta en teología se estudia. La Biblia habla del derecho romano. La Biblia habla de ciudadanos romanos. Y si no, recuerden a Saulo de Tarso, y creo que en alguna de las cápsulas informativas se los dije. Saulo de Tarso era de la ciudad de Tarso, ¿no? Entonces, va y predica el evangelio. Y cuando llega a la ciudad, no recuerdo ahorita el nombre, cuando llega a la ciudad y empieza a predicar de la palabra de Dios, ¿qué hacen? Lo agarran, lo golpean y él dice, momento, señores, soy quirite, soy ciudadano romano, así que a mí, y ahí caemos otra vez al punto de vigencia del derecho en el espacio y en el tiempo, aunque yo esté en tu territorio, es la ley romana. La ley de Roma. Y esto apertura, entonces, dos categorías de personas, los quirites, los ciudadanos romanos, y la res locuendi, los esclavos. Ya conforme fue modernizándose el derecho romano, bueno, tuvimos a los iuris, tuvimos la figura de la manumicio, que es donde el esclavo obtenía su libertad, tuvimos también Caracalla, este emperador romano que canjeó, vamos a decirlo así, canjeó el tema de ¿quieres ser ciudadano? Pásate a las filas de mi ejército, porque ¿qué crees? Que ya casi no tengo ejército, pero tú quieres la ciudadanía, ok, te doy la ciudadanía y listo. Y así es como el populus romano, el pueblo romano, fue comenzando también a tomar un posicionamiento, no nada más en cuanto a territorio, sino también en cuanto a ser candidatos o candidato a ocupar cargos públicos. En el Imperio Romano, en esta etapa, los esclavos no podían contraer matrimonio, no tenían derecho de sucesión, vivían toda la vida pegados a sus señores. Y los quirites, bueno, pues ellos eran la clase privilegiada, eran los señores, ellos los que tenían todo el poder. Y relativamente
Derivado de ello es que entonces comienza toda esta cuestión de el posicionamiento del populus, el que la res loquendi dejó de ser res loquendi y pasó a ser liberty, de ser captivi, de cautivo, de ser un motín de guerra, pasó a formar parte de las filas del emperador. ¿Se dan cuenta cómo todo esto nosotros lo podemos ir entretejiendo de leer un poquito nuestra historia del derecho romano? Volviendo a Justiniano, fue un hombre con una sapiencia maravillosa que dejó un fundamento de un antes, una ahora y un después en el derecho romano. Por eso se habla un derecho pre-justiniano, es decir, ¿cómo era antes que llegara Justiniano al poder? ¿Cómo fue cuando Justiniano llegó al poder? ¿Y qué pasó después de que Justiniano se fue? Pobrecito, porque después de que el multibili se vulgarizó. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo dijo, bueno, a ver, páseme este legajo de Corpus Justice. Yo lo voy a leer, lo voy a interpretar y voy a decir cómo yo lo voy a aplicar, porque así es como yo lo entiendo. Graciela puede decir lo mismo, Lizeth puede decir lo mismo, Adela puede decir lo mismo, y todos los que leamos Corpus Justice aplicamos entonces el derecho de la compilación de Justiniana, el Corpus Justice, y lo vamos adecuando. ¿A qué? Por eso les decía, aquí surge la jurisprudencia, de aquí surge la hermenéutica, la exégesis. Esta hermenéutica es, leo, ok, lo que me dijeron, eso es, y de ahí no me salgo. La exégesis nos permite leer, comprender y decir, ah, no, pero yo no estoy de acuerdo en eso. Yo voy a aplicar esa figura aquí porque es la que más nos conviene. La exégesis es lo que hoy se hace con nuestros códigos. Las reformas que se están teniendo de manera gradual y contundente en materia de familia. Hoy por hoy para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dice, la familia que manejaba el derecho romano a través de su pater familias, de la esposa y de los hijos, es una familia antigua, es una familia tradicional, así nos llama la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y todas estas nuevas familias que han permitido esta exégesis, esta interpretación, esta jurisprudencia, son una familia moderna. ¿Ok? Por eso les decía, vamos a ir haciendo el comparativo para que podamos ir adquiriendo de una manera más práctica el derecho romano. Por eso cuando alguien me dice, es aburrido, no es aburrido, es la sal en la comida, pero tenemos que hacer el comparativo para que podamos irlo manejando. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar ahorita al tema de familia, las personas. Ya les había comentado el tipo de personas que teníamos. La res loquendi, que era el esclavo, el quirite, el que vivía en las civitas, es decir, el ciudadano romano, y los captivi, que en algún momento pasaban a ser parte del gremio de la res loquendi, de los esclavos. Es bien complicado hablar que las mujeres hemos jugado un papel muy importante dentro de la historia. Dentro de la historia del derecho romano no es la excepción, porque como mujeres determinábamos si el hijo que dábamos a luz nacía esclavo o nacía libre. Si yo como mujer era esclava, el hijo que nacía, aunque fuera, fíjense bien, de un quirite, era esclavo. Claro, libre, sí. y aunque tuviera un desliz con un esclavo, o Brad Pitt, el hijo que yo daba a luz era libre. Por eso la importancia de la mujer dentro de esta sociedad romana. En adquisición y pérdida de la personalidad, para poder ser una persona, para poder ser denominado así, es que debíamos contar con ciertas características. Entre ellos, la primera, ser libre. Y el ser libre te permitía un ius commercium, es decir, el derecho a vender cosas y a comprar cosas. Al ius honorum, es decir, el derecho a poder ejercer un cargo público, presidente, senador, secretario, en aquel entonces magistrado, cónsul, censor. Y estas figuras que se fueron manejando dentro del Imperio Romano. En algún momento también se llegó a perder el tema de la personalidad, el tema de soy libre, la libertad era permitido. ¿Saben cuándo? Cuando quedaban a deber y no pagaban.
Entonces, la persona que debía pasaba a hacer una cosa, pasaba a ser susceptible de su acreedor. Por eso el derecho romano maneja actio in rem y actio in personam. Actio in rem, acción directamente sobre la persona. Actio in rem, actio in rem, acción directamente sobre la cosa. Actio in personam, directamente sobre la persona. Por eso hoy, cuando alguien tiene una deuda de carácter mercantil, van y te embargan tu casa, no van y te llevan a ver, eres esclavo, vamos, ya perdiste tu libertad, ya perdiste tu personalidad. No, no es permitido. Por eso la Constitución hoy marca también estos pequeños candados de decir, no puedes ir sobre la persona, primero ves sobre sus bienes. Y si no vas, y si no hay bienes, pues entonces irás sobre la persona. Pero si la persona en algún momento se ampara, dice la Constitución que nadie va a la cárcel por deudas de carácter civil. En el derecho romano no era así. En el derecho romano podías perder tu personalidad, podías perder esta libertad que tú tenías. En requisitos y atributos de la personalidad, ¿qué sería? Los atributos de la persona: un nombre, un domicilio, una nacionalidad y una capacidad de poder decir, soy libre o soy esclavo. Ajá. Si nosotros vemos estos atributos de la personalidad o de la persona física y persona moral desde la perspectiva de un código civil, vamos a caer otra vez al derecho romano. Y van a decir, ok, tenían un nombre, tenían un domicilio, eran libres de esclavo. Todos estos atributos en algún momento pueden también irse adecuando. Desde el derecho romano tenemos a la persona física y a la persona moral, o a la persona jurídica, o a la persona colectiva. Persona física, Lisette, Wendy, Graciela, y no sé quién más esté con nosotros, pero somos personas físicas. Si nosotros nos reunimos, ponemos un negocio, hacemos un corporativo, etcétera, entonces migramos de persona física a persona moral. Esto también era permitido desde el derecho romano. Estas dos vertientes en cuanto a personalidad. En materia de familia, el pater familias, esta figura que por mucho tiempo ha sido estudiada en el derecho romano. Hombre, la mujer no podía ser mater familias. No, porque la mujer en ese entonces no tenía ni voz ni voto. Supongamos que Adela se casa con su esposo, pero Adela pues trae una buena herencia de sus papás, pero cuando llego a casarme con mi esposo, si mi esposo no es pater familias, en automático, el papá de él, si es pater familias, nos absorbe y también absorbe mi riqueza, mi dinero, mi dote. Y ahora yo paso a estar bajo manumisium. ¿Qué es manumisium? Bajo la cobertura de él. Ni siquiera de mi esposo, de mi pater familias. El pater familias tenía un poder tan amplio que podía en su momento decidir, a ver, este hijo sí me quiere, es inteligente, órale, que siga viviendo. Híjole, me da muchos problemas, es terrible, no, lo vamos a matar, o está enfermo, y no, nunca voy a poder contar con él para que me ayude, y al contrario, pese a ello, voy a estarlo cuidando prácticamente toda la vida. No me conviene. ¿Sabes? En sus manos tenía la vida y la muerte. De ese tamaño era nuestro pater familias. El derecho romano, tan maravilloso, también nos permite sacar las líneas de consanguinidad. Lo que hoy por hoy el código dice: ascendentes, descendentes, colaterales hasta el 4º grado, mi línea patrilineal, mi línea matrilineal y todos estos colaterales, mis hermanos, mis sobrinos, etcétera. Fíjense, esto todo tiene que ver en materia de parentesco. Y el parentesco, vamos a manejarlo como un parentesco consanguíneo, porque hay sangre de por medio, 3ª, 4ª generación, pero si buscamos el entroncamiento, levanten la mano aquí quienes en la escuela les tocó realizar su árbol genealógico. Y decíamos, aquí estoy yo, pero aquí arriba está mi mamá, mi papá tuvo tantos hermanos, mis abuelos fueron fulanitos, mis bisabuelos fueron menganitos, mi papá tuvo hermanos, y ahí hacíamos toda la ramificación. Por eso se le llama árbol genealógico, justamente para sacar las líneas de parentesco. Y maestra, a mí que me interesa saber la línea de parentesco, porque en algún momento en materia de bienes y sucesiones podrás colarte en la línea y decir,
quienes en su momento pueden venir y heredar los bienes. Ujú. En materia de derecho romano, tenemos también la figura de la patria potestad y la manumicio. ¿Quiénes ejercían patria potestad? Como antaño, actualmente, los padres. Los patres. La manumicio, esta figura en la que los hijos, la nuera, la propia esposa, estaba bajo el cuidado de los padres de familia. Esta manumisión nos llevaba a estar bajo el cuidado, bajo la orden, bajo las condiciones que nos pudieran poner. En razón a que, a no ser sui iuris, es decir, de propio derecho, poder tomar decisiones propias. Tristemente, la mujer desde la historia sí ha formado en el derecho romano esta importancia de decir, bueno, si tengo hijos y soy libre, pues mis hijos van a ser libres. Pero si soy esclava y tengo hijos, pues mis hijos van a ser esclavos. La manumicio en la que estaba sometida la mujer era tan amplia que no podía ni siquiera heredar los propios bienes que ella tenía. Pero no nos dijo pues que su papá le dio herencia y usted trae tanta riqueza y engrosó la riqueza de su suegro. Sí, pero yo no puedo decidir sobre ello. Quien decide es mi suegro. ¿Por qué? Porque es el pater familia. Gracias a Dios que ahorita ya estamos libres. ¿Ah? Ya estamos como Frozen, libre soy, y podemos donar, y podemos heredar, y podemos regalar, y nadie puede venir y decirnos, a ver, ¿por qué diste? Porque es mi dinero, porque doy clases los domingos, el domingo de 4 a 5 doy derecho romano, y pues me pagan, y yo decido qué hago con mi dinero. Imagínate, el padre de familia me diría, a ver, cáigase usted con ese dinerito que se ganó el domingo. El tema de la manumicio. La figura de la libertad, la figura de ser libre, podía entonces también permitirle a los quirites el ius conubi. ¿Qué es el ius conubi? El derecho a contraer matrimonio. El esclavo no podía contraer matrimonio. El esclavo única y exclusivamente podía unirse en contubernio. Esta figura del contubernio, bueno, pues en un momento dado también actualmente hablar y decir, es que fulanito le robó a perenganito y está en contubernio. La palabra contubernio es como estar dentro de una asociación delictuosa para hacer algo incorrecto, para hacer algo apegado a la normativa jurídica. Pues esa era la figura que se utilizaba para lo que hoy conocemos como concubinato. Contubernio. Imagínense. Preguntas o dudas antes de seguir, porque sí me gustaría darles el uso de la voz en razón a que estamos a minutos de concluir. Mm, No, de mi parte ninguna. no, tampoco. Gracias. Muy bien. Quiero compartirles esta imagen únicamente para robustecer lo que les he venido diciendo. Los patricios. ¿Por qué? Porque fueron de las tribus que ayudaron a Rómulo para la fundación de Roma. Aquí están, patricios, en primer lugar. Plebeyos, el populus. No eran esclavos, pero tampoco tenían tantos derechos como los patricios. Sí. La plebe fue colándose también para cargos públicos con todas las reformas que se hicieron a la normativa jurídica. Lograron ir colocándose aún en cargos públicos. Públicos. Obviamente, aquí tenemos a los esclavos. Ellos, fíjate bien, en ellos sí quiero enfatizar, en materia de los esclavos, podían alcanzar su manumicio, es decir, podían alcanzar su libertad por dos vías. Una vía era la vía civil y la vía pretoria, es decir, la formal y la informal. Para poder alcanzar su libertad del esclavo, esto te estoy hablando antes de Caracal, porque los plebeyos ni siquiera eran ciudadanos romanos, déjame te digo, ellos también tenían que hacer una serie de, ¿cómo decirlo? Pues una serie de pasos, de requisitos para poder alcanzar una ciudadanía. Ahora, los esclavos, esos eran libres, vaya. Esos no, los esclavos no. Entonces los esclavos tenían que buscar una libertad. Y esta libertad la podían escoger de una manera civil, o más bien podían realizarla en dos formas, de una manera civil y de una manera pretoria, de una manera formal y de una manera informal.
En una manera formal, el esclavo podía, por su señor, ser inscrito en el censo. ¿Sí? No sé si recuerdas ese pasaje bíblico. ¿Por qué Jesús nace en Belén de Judea, pero se cría todo el tiempo en Nazaret? Porque María y José, que ya se habían casado, venían al censo. Y el censo era, voy a este territorio, llevo todo mi rebaño, a ver, vacas, ganados, etcétera, me llevo todo y voy a que me censen. Soy fulanito de tal, mis riquezas es un coche, es una vaca, es un becerro, entonces tenían que venir y declarar todo. Es que ellos llegan a ese lugar y por eso es que nos han enseñado teológicamente o bíblicamente que Jesús nació entre animalitos. Sí, justamente porque venía el censo. Venía que supieran cuánto tenían sus papás de riqueza. Y los esclavos entonces, cuando eran inscritos al censo, podían alcanzar su libertad. Cuando a través del testamento, el Señor, el Dominus, el que tenía el poder sobre él, dejaban su testamento. Y a mi esclavo fulanito de tal, le doy su libertad en cuanto yo me muera. Estaba feliz el esclavo porque ya lo habían dejado libre, pero hasta que se muriera, ¿no? Y hasta eso, con la salvedad de que alguno de sus hijos no dijera, a ver, momento, ese esclavo me gusta y yo me lo quedo, ¿no? Otra forma en la que también se podía adquirir la manicio, la libertad del esclavo, era a través de un juicio, de un vindicta. A través de este juicio él mismo iba, demandaba a su señor, peleaba y a través de un defensor público, que así lo vamos a mencionar aquí, pero es la figura que existía, y se llevaba el juicio. Si el señor no se oponía, órale, quedas libre esclavo. Y habían otras tres formas, y con esto voy a ir cerrando, tres formas para que el esclavo pudiera alcanzar su libertad de manera informal. Per epistulam, per mensam e inter amicos. Per epistulam, a través de una carta. Te doy tu libertad. Y ahí andaba el esclavo feliz. Soy libre con tu carta, ¿no? Per epistulam. Per mensam, ven y te sientas en mi mesa. Y de manera pública van a ver que te vas a sentar a comer conmigo. Y así te estoy dando la libertad. Inter amigos. A ver, estamos en el cafecito, Lisbeth, Wendy, Graciela, y no sé quién más esté, porque no alcanzo a ver ahorita aquí. Estamos todos ahí tomando el cafecito e interamigos te digo, a ver, ven esclavo, mira, mis amigos te digo, eres libre, como profe. Vamos. Y de esa forma también alcanzaba su libertad. ¿Preguntas o dudas? Bueno, por mí no, doctora, gracias. Ok. Wendy, Graciela, ¿alguna pregunta? En cuanto al tema, no. Ninguno. Muchas gracias y estamos aquí pendientes. Perfecto. Yo solo tengo una duda. Sí. No es en cuanto al tema de ahorita, sino en cuanto al trabajo final. ¿Cuál debe ser la duración del podcast? Mínimo 3, máximo 5. Ah, ok, o sea, rapidito. Si se llegan a pasar un poquito más, ¿saben por qué? Porque si se los pido de 10 o 15 minutos, les va a costar subirlo, por lo que pesa el audio. Entonces, si ustedes me ponen 3, 4 minutos, 5 minutos, 6 minutos, perfecto. Si a ustedes se les pasa un poquito más el tiempo y no tienen ningún problema para subirlo, adelante, sin problema. Yo las escucho. Perfecto. Ah, ok, perfecto. Gracias, esa era mi única duda. No, pues, y esa también era mi duda, gracias, doctora. Sí, también eso iba a preguntar. Muchas gracias. Ok, pues sigan disfrutando su domingo, me dio gusto conocerlas y saludarlas. Quedo a sus órdenes. Mucho gusto, gracias, doctora. Mucho gusto, gracias, igualmente. Espero no verlas aburridas. Bye. No, al contrario, muy interesante la clase. Mi esposo. Adiós, gracias. Ok, que estén muy bien, hasta luego. Gracias. Hasta luego.